Una de las características que encontramos en los intérpretes de comando o los shell, que a veces también los conocemos de esa manera, es que uno desde ese intérprete de comandos puede tomar la salida de un comando y redireccionarla a un archivo. ¿Cómo se hace eso? Imaginémonos que queremos ejecutar el comando que nos permite listar el contenido de los archivos en un directorio, pero queremos guardar esa información en un archivo. Entonces algo que podemos hacer es ejecutar el comando. Por ejemplo, este es el que me lista los archivos que se encuentran en un directorio, pero yo quiero que esa salida me quede en un archivo. Entonces yo lo que puedo hacer es ejecutar el comando, luego redireccionar el símbolo mayor que, redireccionar a, por decir algo, el archivo salida.txt. Entonces observemos que aquí ya no vamos a imprimir por pantalla, porque el ls, si no se le pasa nada más a la derecha del comando, él lo que hace es sacar la ejecución de su comando por pantalla, pero cuando lo pongo de esta manera con un mayor que, estoy redireccionando esa salida de pantalla, la estoy enviando a un archivo plano. Entonces cuando yo miro el contenido, pues están los archivos que habíamos visto en la terminal. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace eso desde el lenguaje C? Ya sabíamos, o ya sabemos, que el descriptor de archivo que está asociado con la impresión de pantalla o mandar los datos a la pantalla es el que se conoce como stdout file no. Entonces vamos a ver cómo podemos cambiar para que mi proceso no envíe los datos a la pantalla, sino que los envíe a un archivo. Entonces vamos a ver en C cómo se hace esto. Ya estamos familiarizados con nuestro programa que va a leer unos datos desde el teclado. Vamos a ver ahora cómo hacemos esa redirección de la salida por pantalla a un archivo. Entonces, algo que hay nuevo en este programa es esta variable entera file. Este va a ser el descriptor de archivo a donde vamos a enviar los resultados que tengamos por pantalla. Observemos que aquí tenemos en estas primeras líneas lo que ya conocíamos, que era limpiar la memoria que estaba asociada con cadena. Luego yo leo los datos de la entrada estándar, los guardo en cadena. Posteriormente voy a crear un archivo o voy a abrir un archivo el que me va a permitir guardar los datos que van a ir, en lugar de ir a la pantalla, van a ir al archivo. Ese archivo se llama salida.txt. Lo que hay después es una serie de instrucciones para indicar cómo voy a acceder al archivo. Si el archivo no existe, con esta primera instrucción lo va a crear. Voy a abrir el archivo para que sea de solo escritura, y si el archivo ya tiene datos, le voy a concatenar los datos al final de ese archivo. Entonces, si el archivo no existe, lo crea. El archivo lo voy a abrir de solo escritura, y si hay datos en el archivo, entonces voy a concatenar esos datos al final del archivo. Esto que está acá me indica cuáles son los permisos que le quiero asignar al archivo. Fundamentalmente estoy diciendo que el dueño del archivo tiene permiso para leerlo, o sea, cuando creo el archivo, y tiene permiso para escribirlo. Ahora yo lo que espero es que pueda abrir el archivo de manera correcta. Si eso sucede es cuando la variable file, que es la que recibe el valor de open, es diferente de -1, y aquí es donde ocurre la magia, en esta instrucción que está acá. Yo lo que voy a hacer es duplicar este descriptor de archivo. ¿Y dónde lo voy a poner? En stdout file no. Entonces lo que hace esta instrucción dup2 es que toma este descriptor de archivo y lo pone sobre stdout file no y cierra stdout file no. Es decir, que ya no voy a imprimir por pantalla, sino que stdout file no va a estar apuntando a salida.txt. De modo que cuando yo haga el printf, que generalmente me imprime por pantalla, ya no va a imprimir por pantalla, sino que lo va a guardar en salida.txt. Finalmente, cierro el archivo que utilicé para enviar los datos que se leían por teclado. Digamos que aquí la clave o la parte nueva de este proceso está aquí. Abro un nuevo archivo, ¿sí? Y lo que hago entonces es
duplicar este descriptor de archivo, lo voy a duplicar en el stdout file no y voy a eliminar ese stdout file no que existía de manera preliminar. Vamos a ver nuestro código. Entonces aquí tenemos, vamos a, como les decía, la parte importante acá son estas dos líneas. Aquí es donde yo tomo el descriptor que abrí en esta línea y voy a sobreponerlo sobre stdout file no, de manera que cuando imprima por pantalla ya no va a imprimir por pantalla, sino que lo va a guardar en este archivo. Entonces vamos a compilar. Está bien, entonces se compila de esta manera. Veamos que no existe un archivo salida.txt. El archivo no existe y vamos a ejecutar escribir archivo. Entonces cuando corre el programa, él espera que yo digite una cadena, le doy enter. Observen que no sale nada por pantalla a pesar de que tiene un printf. ¿Sí? Vamos a validar eso. Observen que a pesar de que tengo un printf, no sale por pantalla. Se debe redireccionar a salida.txt y observemos que ya tenemos un archivo salida.txt y tiene hola mundo. Entonces por ese lado logramos redireccionar la salida estándar para que no sea la pantalla, sino que sea un archivo.